que yo haga, a quién le importa lo que yo diga. Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Hola, soy Sofía Viloria, estudiante de la Academia de Canto Rafael Vegas. Los invitamos a ver Siembra TV por el canal 7 de Inter y por la página web siembratv.com. Continuamos con Informe Siembra TV. Siembra TV, más cerca de ti. Bueno, y aquí estaba conversando con el colega Ramón Figuera, que nos agarraron así, de cámara carpidito. En pleno diálogo. En pleno diálogo, como buenos comunicadores sociales. Y antes de ir a comerciales, y para que los que nos sintonizan en este momento, estamos conversando con el profesor, periodista, profesor activo de la Universidad Rómulo Gallego del programa de comunicación social. Periodista en ejercicio, responsable del Tubazo Digital. Sí. Escritor, quien está haciendo, y vamos a conversar también de eso, una novela, y poeta, autor de Cómo me convertí en poeta, pero sobre todo un luchador social, un comunicólogo, una persona a quien tiene la responsabilidad de dar y impartir docencia universitaria. Pero profesor, estábamos hablando de cómo usted hizo este libro en 70 días. Sí, yo, como lo conté antes de irnos a comerciales, en 70 días terminó el libro, en el año 2017. El año 2023, yo tuve ese libro guardado durante 6 años. Vi que Editorial Sultana del Lago llamó a un concurso y estaba pidiendo para los escritores noveles que mandaran su material para hacer una selección. Aproximadamente, me entero después, que más de 1000 personas mandaron sus materiales y yo quedé elegido entre los 70, entre los primeros 70. Ellos me envían el contrato, me dicen que van a publicar el libro, que firme el contrato y así la autorización para la publicación. Exactamente, eso fue a finales del 2000. Yo mando el material del 2023, en el 2024 me dan la definitiva que el libro había sido seleccionado. Y el 2025 se da el lanzamiento, se da la presentación en el marco de la Feria Independiente del Libro. Es decir, que ha sido un proceso, Y lo que yo cuento aquí no fue que lo escribí en 70 días nada más. Ese es un paso. Pero ¿qué pasa? Que yo lo que planteo aquí es mi historia de vida. E incluso en la parte inicial digo lo siguiente, que me parece interesante. Siempre he considerado que detrás de cada vida hay una historia, porque el simple hecho de nacer ya es una aventura extraordinaria para aprovechar cada segundo como si fuera el último. Nacemos felices y a medida que vamos creciendo nos dejamos contaminar con la sociedad, pero debemos estar claros de que somos nosotros los dueños de nuestro destino y cada decisión tomada nos acerca o nos aleja de nuestras metas. Bueno, fíjense, a través del 0412-4787-958, que es nuestro mensaje de texto, está llegando un mensaje de nuestro buen amigo José Román, quien es el presidente de Fundaculva, y reporta sintonía y felicita a Ramón Figuera por este libro. Gracias al amigo Román desde Fundaculva. Saludos, apreciado amigo José Román. Muchas gracias por el mensaje, hermano. Gracias. Igualmente, por acá tenemos otro mensaje. Fíjate, se está reportando estos muchachos. ¿Qué dicen allí? Dice, saludos por acá Luis Velázquez, estudiante del 9º semestre de Comunicación Social de la UNER. A mi profesor Ramón, quien me impartió unidades curriculares de periodismo interpretativo y proyectos sociocomunitarios 5. En estos momentos tenemos el honor de estar en ese proyecto UNER.
dedicado a difundir videos de carácter educativo e informativo. Gracias al profesor Ramón por ser un ejemplo a todos los estudiantes de comunicación social. Bueno, Luis Velázquez, estudiante de noveno semestre de comunicación social. Saludos, Luis. Sí, yo le impartí periodismo interpretativo y una cátedra que se llama Proyecto Comunitario Sociocomunicacional, y hemos venido alimentando un canal de YouTube que se llama Proyecto UNER. Ahí están todos esos trabajos relacionados con los estudiantes universitarios. Bueno, vayan la cuña para Proyecto UNER, me entran a la página de YouTube de Proyecto UNER y ven todos los trabajos que están colgando estos nuevos comunicadores sociales que va a tener el país. Porque, bueno, hablando en serio, Ramón, usted como docente, ¿cómo te sientes cuando estás ayudando a formar en una carrera tan importante como lo es periodismo interpretativo? Sí, en periodismo interpretativo trabajamos sobre todo todos los géneros, pero hacemos mucho énfasis en lo que es la crónica y el reportaje interpretativo. Es la visión diferente de la noticia, porque al muchacho desde el primer laxo, desde el primer semestre, se le inculca que el periodista debe ser imparcial, que debe ser un narrador testigo, que no se puede involucrar dentro de la noticia. Eso es cierto en el campo del género informativo, pero cuando llegamos al interpretativo, el periodista ya tiene otras herramientas, incluso cuando trabajamos con otras aristas. Claro, cuando trabajamos la crónica se parece mucho al cuento, porque utilizamos incluso hasta las figuras literarias. Tan es así que Gabriel García Márquez dice que la crónica es el cuento de la noticia. No es igual, por ejemplo, una noticia desde el punto de vista informativo que una noticia planteada desde la crónica, desde el análisis, para escudriñar, para determinar el cómo ocurrieron los hechos. Fíjense que sabroso es conversar con un colega, porque no hace falta guión, ni hace falta estar con una planificación de una entrevista, porque en este caso yo le pregunto a Ramón, él me responde y conversamos algo tan importante como es en nuestro día a día. Ramón, fíjate, y quería consultarte, tú estás haciendo, ya está el proyecto de la novela. Sí, estoy escribiendo un tercer libro, porque el primero lo publiqué justamente con Editorial El Perro y la Rana, cuando José Román estaba en la Plataforma Cultural Nacional, que se llama Reflexiones de un Poeta. Eso fue en el año 2013. Saludos a Pedro Luque, que acaba de entrar. Saludos, muchas gracias. Estamos en la multiplataforma, porque bueno. Siembra TV, a través de nuestro streaming, siembratv.com, esos buenos amigos suyos que están en Maracaibo, claro, y los que están en Sarasa, se conectan con su dispositivo móvil o en cualquier computador a través de la app siembratv.com y está viendo esta transmisión en vivo, Ramón. Así es. Bueno, muchos saludos a todos. ¿Cuántos tenemos conectados, Pedro? 123. 123 seguidores en este momento en vivo y directo. Claro. Y seguimos conversando de esa novela. Sí. La novela sería mi tercer libro oficial, pero sería el cuarto, porque cuando yo estaba en el pedagógico, cuando estudiaba lengua y literatura, que es mi otra carrera, allí yo hice como un pequeño experimento y publiqué un libro con fotocopia, garapado. Ese fue mi primer intento. Ya en el 2013, con Editorial El Perro y la Rana, ya fue un libro más formal, Reflexiones de un Poeta. El tercero es Cómo me convertí en poeta, y el cuarto, que está ahorita en proceso de redacción, pero estoy bien apasionado, bien enamorado de lo que estoy haciendo, porque estoy intentando hacer realismo mágico. ¿Cómo es eso? Explícame un poquito así, ¿cómo es ese realismo mágico? Realismo mágico es la literatura que empleaba Gabriel García Márquez. Es decir, cuando tú haces una mezcla de la realidad con la ficción, que en algunos... Es esa simbiosis. Es una simbiosis, inclusive algunos le llaman la mezcla del sueño con la realidad. Fíjate que a García Márquez le preguntaban que por qué inventaba tanto, y dice que ya no inventaba, que simplemente él partía de la realidad y le agregaba elementos maravillosos.
Es lo que yo estoy intentando hacer con esta novela que se llama El encanto de la represa. Este es el título que le tengo. El encanto de la represa. De la represa, porque me hace recordar aquellos tiempos, los que te decía hace un rato, que nos reuníamos en la casa a escuchar los cuentos, y mucha gente decía que cuando estaban haciendo la represa del Cigarrón, Allá, la represa del Cigarrón, allá en Zaraza, es el embalse que le suministra agua potable al pueblo de Zaraza. Sí, y además es un emporio de pesca también. Entonces, cuando estaban haciendo esa represa, se escuchaban muchísimos cuentos, entre ellos que los encantos, ¿sabes? Que el agua tiene encantos. Y entonces se habla de un señor que hizo un pacto con los encantos, y ese señor prosperó mucho en lo económico, pero pasó un tiempo definido y los encantos vinieron a buscarlo. Entonces estoy tratando de reconstruir esa historia, pero por supuesto omitiendo el nombre real de los personajes y creando un pueblo nuevo. Porque así como García Márquez creó Macondo, que muchos decían que era una réplica del pueblo donde nace en Colombia, en Aracataca, Macondo aparece en 100 años de soledad, la fundación de ese pueblo y la extinción de ese pueblo cuando ocurre la séptima generación, cuando finalmente pasan lo que temían los personajes, que era que los hijos nacieran con cola de cochino. Cuando nace el último con cola de cochino, se cumple la profecía. Ese pueblo se llamaba Macondo. Yo estoy creando un pueblo que se llama Gagama. Es un pueblo que tampoco existe, pero que yo lo estoy creando y lo formo con las iniciales del personaje que yo admiro muchísimo, que es Gabriel García Márquez. Eso significa Gagama. Gabriel García Márquez, Gagama. Bueno, fíjense que, como les señalaba, aquí estoy hablando con un poeta, con un escritor, con un profesor universitario, quienes nos sintonizan en estos momentos. Estoy conversando con el profesor Ramón Figuera, que estamos conversando sobre su último libro, Cómo me convertí en poeta, pero también estamos hablando de esa novela que está en producción, que está escribiendo actualmente, y es extraordinario, y sobre todo cuando tú te refieres a la historia de esa represa que estaba construyéndose en Zaraza, porque el profesor Ramón Figuera es un zaraceño digno, genuino zaraceño, se conoce como el poeta zaraceño. Y que justamente, Luis, esa represa en Cigarrón quedaba al lado del caserío donde yo nací y me crié en la década del 70, el caserío Palmarito. Y en esa represa trabajó mi papá como cabillero. Él ayudó también a construir esa represa y él traía esos cuentos. Y venían el cuento del Silbón, el cuento de la Sayona, los aparecidos. Yo trato de meter en esa historia todo eso, pero centrándome en... Hay dos personajes principales. Uno que es Villavicencio, Camilo Villavicencio. Él es el primer personaje que le ocurre que hace el pacto con los encantos. Pero luego pasa el tiempo y había otro personaje que se interesó tanto por la historia que terminó haciendo como una continuidad de ese pacto, que sería como una segunda vida de Camilo Villavicencio. Estoy viendo cómo hago para ensamblar esa historia y que tenga hilación, que tenga lógica. Claro, porque eso es fundamental que exista, y la cronología. Claro, lo importante es que ya la historia está aquí, solo la estoy planteando. Cuando yo, por ejemplo, voy a escribir un poema, yo primero lo creo aquí y luego entonces empiezo a desarrollarlo. Sí. Y continúan los mensajes, fíjense, a través del 0412-478-7958. Y aquí nos escribe nuestro buen amigo José Lara. José dice, qué interesante es cómo los venezolanos somos capaces de hacer lo que querramos. Reportamos sintonía desde Brisas del Valle. Gracias, señor Lara, por la sintonía. Saludos, José. Bueno, es que esos son los alumnos tuyos. Yo creo que sí, eso que yo le dije. Esos son tus alumnos, pero que, cónchale, hay muchos que no tienen ese miedo de escribir y esto lo que decir. Fíjate, y hablando en este caso de José Román, José estuvo en una editorial que se llamaba El Sapo y la Rana.
Sí, Ya. ese es del Estado Nacional. Ajá, y ahora está aquí al frente de Fundaculca. Sería interesante porque yo me recuerdo que hace mucho tiempo existía la editorial en el estado Guárico, un Sí, fondo editorial. claro, Pues sería el perro y la interesante rana regional. que Ramón, que estamos seguros, Ramón, que José hará todos los esfuerzos para seguir apoyando a estos escritores nobles que existen a lo largo y ancho de la geografía regional, porque hay escritores en Macaira, hay escritores en Altagracia, hay escritores en Zaraza. Recientemente hubo un festival de cine de los llanos. Sí. Es decir, la cultura se está moviendo mucho en el estado Guárico. Y eso es importante, porque es que la cultura es definitivamente lo que lleva la orientación de los pueblos. Decía Arturo Lerpietri que en Venezuela, cuando la llegada de los conquistadores, hubo una fusión, pero él decía que era más importante la fusión cultural que la fusión sanguínea. Y que justamente aquí nosotros somos mezcla de los españoles, de los africanos y de los indígenas, pero no somos ni uno, ni el otro, ni lo otro. Somos una raza nueva que se funda a través de esas tres culturas. Fíjense, hoy estamos conversando con nuestro buen amigo Ramón Figuera sobre su libro Cómo me convertí en poeta, que fue a través de la editorial Soberana del Lago, ¿no? Sultana del Lago, editores allá en el estado Zulia, y fue recientemente bautizado el mes pasado, antepasado, En junio de este año Sí. en el Festival del Libro. Sí, pero quisiera destacar también, Luis, que hace 3 semanas recibí una llamada del Departamento de Cultura de la Universidad Bicentenaria de Aragua y allí también presenté mi libro, hubo muchísima cobertura, allí tuve la oportunidad de conversar con la gente del Siglo que sacaron una reseña, los amigos de Notitarde en Carabobo también sacaron una reseña, los amigos de Contrapunto en Caracas también reseñaron ese acontecimiento, así que poco a poco a través de la literatura he ido llegando a ciertos lugares donde siempre yo quise llegar, donde soñaba. Lo que pasa es que yo tuve un sueño utópico. Cuando estaba muchacho en el campo, yo soñaba muchas cosas y pensé que nunca las iba a lograr. ¿Por qué? Porque yo era un muchacho campesino, era tímido, era tartamudo, es decir, yo no hablaba con la gente por la crianza campestre que recibí. Pero la vida poco a poco me ha ido mostrando esos sueños. Incluso yo presentaba en los caminos, presentaba artistas, yo soñaba que era animador y presentaba a Reinaldo Barna, presentaba a Reina Lucero de manera imaginaria. Y en Maracay, cuando viví en Maracay, tuve la oportunidad de desenvolverme durante mucho tiempo como animador de festivales y como animador de música criolla y logré presentar a todos esos artistas y tener amistad con muchísimos de ellos. Cuidado con lo que piensas porque se te puede hacer realidad. Están viendo que la palabra tiene poder. Sí. Fíjense, y hablando de palabras que tienen poder, acabo de leer un mensaje de otra colega, se llama Aneida del Valle Barracán ¿Cómo Comare. no? Saludos, Aneida, gracias por comunicarte. ¿Qué dice Aneida? Aneida dice, Luis, qué placer que tengas allí al colega Ramón. Dale mis saludos y afectos. Son recíprocos, Aneida, muchísimas gracias. Mucho respeto por tu trayectoria y por la forma, la manera como tú trabajas el periodismo. Bueno, fíjate, nosotros, el tiempo de televisión es bastante corto. Tenemos 1 hora y ya se acerca, ya producción está haciendo señas, pero quiero dedicar esta última parte del programa porque no puedo perder la oportunidad para conversar con Ramón de unos temas importantes. Hay muchos. Pero en este caso hay unos temas, fíjate Ramón, la amenaza inusual que estamos recibiendo los venezolanos desde el Caribe. Pero supiera tú que eso se ha ido enfriando. Ya tú no ves la euforia que tenía la gente deseando, imaginando. Pero sobre todo, Ramón, lo que te quería referir es cómo hay unos colegas que hemos visto en las diferentes multiplataformas fuera del país que hacen unas alarmas increíbles y están atacando el psique del venezolano. ¿Cómo tú crees que debería ser la postura del comunicador social ante esta amenaza inusual?
Bueno, el comunicador serio tiene que ubicarse antes que nada en una postura nacionalista. Y justamente ando buscando por aquí un poema de Andrés Bello, que en su época nos decía qué es lo que hay que hacer ante una amenaza de esa magnitud. A ver si lo consigo. Se llama El hombre, el caballo y el toro. Por aquí lo tenemos. Qué claro estaba Andrés Bello. Oye esto, Luis. A un caballo dio un toro tal cornada. A ver, por aquí lo tengo. Ahí está, ahí está. Ok. Hay que aceptar uno. Muy bien. Pasa que tengo por aquí. Aquí está. A un caballo dio un toro tal cornada que en todo un mes no estuvo para nada. Restablecido y fuerte, quiso vengar su afrenta con la muerte de su enemigo, pero como duda si contra el asta fiera puntiaguda arma será en sus cascos poderosa, al hombre pide ayuda. Oye este mensaje. Luego dice Andrés Bello, de 1000 amores, dice el hombre, hay cosa más noble y digna del valor humano que defender al flaco y desvalido y dar castigo a un ofensor villano. Llévame a cuestas tú que eres fornido, yo le mato y negocio concluido. Apercibidos van a maravilla los aliados. Lleva el hombre lanza, riendas, el buen rocín y freno y silla, y en el bruto feroz toman venganza. Gracias por tu benévola asistencia, dice el corcel, me vuelvo a mi querencia. Desátame la cincha y Dios te guarde. ¿Cómo es eso? ¿Tamaño beneficio pagas así? Yo no pensé. Ya es tarde para pensar. Estás a mi servicio y quieras o no quieras, en él has de vivir hasta que mueras. Y luego lanza este último mensaje, Andrés Bello. Pueblos americanos, si jamás olvidáis que sois hermanos y a la patria común, madre querida, ensangrentáis en duelo fratricida, no invoquéis por Dios de gente extraña el costoso favor falaz precario, más de temer que la enemiga hazaña. Ignoráis cuál ha sido su costumbre, demandar por salario tributo eterno y dura servidumbre. Bueno, fíjense, Andrés Bello, hace muchísimos años atrás, escribió este poema que actualmente queda como anillo al dedo. Tiene una gran vigencia. Claro. ¿Y qué quiere decir Andrés Bello aquí? Que los problemas internos deben resolverse internamente. Está muy claro. Y que no busquemos la ayuda exterior porque esa ayuda sale más cara. No, y nos convierte en un lacayo de una persona, de un gobierno, de un país. Pero fíjense, otro tema que quiero preguntarle a nuestro buen amigo y colega Ramón Figuera, porque Ramón, aparte de docente, poeta, escritor, también es gremialista. Sí. Y Ramón actualmente forma parte de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas, junto con la compañera Gervimar Carpavire, son los responsables de la Secretaría de Organización. Así es. La Secretaría de Organización son aquellos que agrupan, aquellos que invitan, que organizan. Le voy a decir la palabra, Secretaría de Organización. Son los que organizan a los periodistas. ¿Cómo está la inscripción de los nuevos egresados de nuestra Universidad Rómulo Gallegos? ¿Qué debe tener una persona para inscribirse en el colegio? Lo principal es tener el título registrado. Actualmente, además de los aranceles correspondientes al CNP nacional y al CNP regional, están pidiendo un requisito nuevo. Y me parece importante porque se estaba yendo, según nos informaron de Caracas, algunos bagres dentro de las guabinas. ¿Cómo así? Y están pidiendo ahora las notas certificadas. Bueno, eso es para comprobar. Para comprobar si realmente es profesional, porque hay mucha gente que no lo es y se atreve a solicitar la inscripción a sabiendas de que eso es un delito. Claro. Entonces, para poder confirmar y perder menos tiempo, el CNP está pidiendo las notas certificadas. Pero es que yo recuerdo que se pedía el original, la copia fondo negro y el aval. El aval de la seccional respectiva donde se inscribe. Sí, se sigue pidiendo todo eso, pero se le agrega entonces el título, las notas certificadas que no se estaban solicitando.
Es un nuevo requisito, como cuando uno va a dar clase en la universidad, que te piden el título y tus notas certificadas para poder tener la inscripción correspondiente a la sección, para dar clase en la universidad, corrido. Tienes que tener tu título universitario y te piden las notas certificadas. Así es. Pero algo importante también, que la gente llega y obtiene el título en la universidad. Y entonces dice, no, ya yo soy periodista. No, porque el artículo 2 de la Ley de Ejercicio del Periodismo me dice que para yo poder ejercer de manera legal, debo tener el título de la universidad, debo registrar el título, pero además estar colegiado, valga la redundancia, en el Colegio Nacional de Periodistas. Si yo obtengo el título y de una vez empiezo a ejercer y no me colegio, igualito estoy ejerciendo ilegalmente. Actualmente hemos estado publicando en los diferentes grupos cómo es el procedimiento para la inscripción y cómo están las actividades actualmente en el colegio, profesor. Bueno, estamos trabajando lentamente porque sabemos que la situación ha estado un poco compleja, no solamente para el colegio, sino para los diversos gremios. Sin embargo, hemos hecho un trabajito de hormiguita y nos estamos terminando de organizar. Quiero saludar a Víctor Hugo Donaire, quien es el secretario general, a Jacinto Sández, el secretario de Deporte, y a todo el equipo que estamos allí intentando hacer algo dentro de ciertas complejidades. A veces uno tiene que luchar hasta con la misma apatía de los colegas periodistas, pero no desmayamos y eso es fundamental. Por ahí veo que tienen los requisitos, ¿no? Sí, aquí tenemos completos. El completo. Dice notas certificadas emitidas por la universidad, formato JPG. Ajá, JPG es cuando uno toma una foto en el teléfono y la descarga, es automáticamente JPG. Sí, porque tú entras al sistema y te bajan tus notas. Esa es una foto, sí. Bueno, fíjense, estamos conversando el día de hoy con el profesor Ramón Figuera sobre su libro Cómo me convertí en poeta y muchísimos temas más. Bueno, ya lamentablemente el tiempo llega a su final cuando son las 1:51. No queda más, Ramón, que despedir, pero las cámaras de Siembra TV son todas tuyas para invitar a ese televidente a leer este libro, Cómo me convertí en poeta. Bueno, muchísimas gracias a Luis Blanco, gracias a Pedro Luque, que me lo encontré allí por la Avenida Bolívar y me hizo la invitación y aquí estamos, bueno, dándonos la mano como amigos, como colegas, gracias a la audiencia. Y los interesados en adquirir el libro me pueden contactar a través de mis redes sociales, @Ramón Figuera, ahí podemos conversar. Y desde ya les digo que este libro es solamente un abreboca, porque lo que viene va a ser extraordinario y tengo absoluta fe, tanto en la proyección de cómo me convertí en poeta y en el encanto de la represa. Bueno, fíjense, no queda más que despedir hasta nuestra próxima emisión el próximo jueves. Ramón, gracias por haber venido a la Siembra TV y pendiente a las redes sociales de Ramón Figuera para su próximo libro que está en producción, pero no dejen de adquirir Cómo me convertí en poeta. Agradecerle. Pero hoy, este día especial, estamos haciendo ya, diríamos, la apertura a todo público. Hemos venido trabajando gradualmente en la Casa Amarilla, tenemos visitas guiadas los días hábiles de semana, estamos trabajando con las instituciones escolares en primer lugar. De igual forma lo hemos hecho con círculos de abuelos, con trabajadores, con trabajadoras, con gente también de las diferentes comunidades. Tenemos ya una planificación, la comunidad, la institución, el movimiento que quiera pues también realizar una visita guiada puede hacerlo. Lleva una comunicación a la sede de Fundaculva solicitando la visita guiada y nosotros pues nos estaremos comunicando con ellos, la compañera Marjorie Solé, que es la coordinadora regional de la Misión Cultura, a los fines de que podamos entonces indicarle la fecha y la hora del recorrido. Un recorrido histórico que se hace en lo que es la Casa Amarilla propiamente dicha y luego venir a disfrutar también de este lugar, en el caso de los jovencitos, con algunos talleres y de presentaciones que hacemos acá en este lugar que llamamos el Caney, algunos dicen la Churuata, el patio central de la Casa Amarilla. Pero el día de hoy también nos engalanamos porque
en ocasión de estar celebrando los 47 años de fundada del núcleo San Juan de los Morros del sistema de orquesta, que dicho sea de paso fue el primer núcleo que se fundó en el estado Guárico. Entonces el programa Alma Llanera, a través de la orquesta Henry Rubio, que esta es la orquesta nacional del programa Alma Llanera. Todos los muchachos que asisten también a formarse al programa Alma Llanera quieren también de alguna manera formar parte de esta orquesta Henry Rubio, que nos ha representado en diferentes escenarios internacionales. Y es una orquesta de muchachos, de muchachas, de diferentes comunidades, de diferentes municipios del estado, pero que también vienen de otras partes del país y están conformando esta orquesta que dirige el maestro Luis Herrera. Así que vamos a aplaudirlos de una vez, ¿verdad? Porque estamos orgullosos de que sean los embajadores del programa Alma Llanera del sistema de orquesta y son guariqueños y están radicados aquí en San Juan de los Morros. Y esta orquesta, que nació como la Orquesta Popular de Música Popular del Estado Guárico hace casi 20 años, pero que por allí en el año 2018 tomó el nombre de Henry Rubio y no ha parado desde hace casi 20 años, cuando se fundó como Orquesta de Música Popular.
esta pieza, Moliendo Café, inicia el concierto de la orquesta Henry Rubio en la residencia Casa Amarilla de San Juan de los Morros con motivo al 47 aniversario de la orquesta en San Juan de los Morros. Y continuamos apreciando este extraordinario concierto a cargo de la orquesta Henry Rubio. Con esta pieza, Moliendo Café, inicia el concierto de la orquesta Henry Rubio en la residencia Casa Amarilla de San Juan de los Morros con motivo al 47 aniversario de la orquesta en San Juan de los Morros. Y continuamos apreciando este extraordinario concierto a cargo de la orquesta Henry Rubio.
El siguiente programa fue presentado a nombre de En Grupo Pimaca, cada cliente es especial. Por eso queremos que te sientas bienvenido. Un buen café, una sonrisa y la mejor disposición de ayudarte en todo lo que necesites, acompañándote en cada paso, con asesoría personalizada y la mejor atención. Y porque los pequeños detalles importan, siempre te llevas algo más que tu compra. Una experiencia que te hará volver.